daros las gracias por recibirme y traer el cariño de la Iglesia del Señor que se reúne en la población de Gines. Un grupito pequeño de hermanos, hace años que estamos allí, hemos pasado diversas vicisitudes, pero el Señor nos permite seguir dando testimonio en aquel lugar. Y os traemos el cariño del grupo de hermanos que allí se reúnen, recibirlo con el corazón como yo lo transmito. Bien, me invitaron a que participara con una reflexión a propósito del capítulo 8 del libro de los Hechos. Se ha dicho con razón que este libro, más de titularlo Libro de los Hechos de los Apóstoles, estaría mejor titulado como Libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque así obra el Espíritu con una libertad extraordinaria a través de los siervos que en el libro de los Hechos prestan su servicio. Este capítulo es un capítulo intenso en el relato de Lucas. Es un capítulo intenso en el relato de Lucas, el gran historiador, ¿verdad? Porque resume cosas muy diversas. De una parte, la persecución que sufrió la Iglesia por las actitudes y comportamientos de Saulo de Tarso. Segundo lugar, el hecho de la recepción del Evangelio precisamente en Samaria, los vecinos, pero con poca relación con el pueblo judío. En tercer lugar, la significación que tuvieron los apóstoles que estaban en Jerusalén de ir a Samaria y confirmar la acción poderosa del Evangelio en aquellos corazones. De otra parte, menos importante, pero que se destaca la actuación de un vividor llamado Simón el mago, que dice la palabra los había entretenido con sus malas artes. Y en tercer lugar, la extensión del Evangelio a un prosélito judío, alguien que había venido a Jerusalén a adorar y volvía ahora a su tierra. Era un personaje importante. Veremos el detalle de este asunto. Estos hechos se resumen en este capítulo que veremos desde muchísimo interés. Los primeros días de la Iglesia. Quisiera que proyectarais aquí el versículo que está en el capítulo anterior, 7:58. 7:58. Dice ahí el pasaje: los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aparentemente de forma accidental, pero no es así, Lucas, el escritor, relata y registra el nombre de este joven que guardaba la ropa de los sudorosos verdugos. Es llamativo que el nombre de Saulo, Saúl, significa grande, el grande. Y este hombre, que no esperaba que su vida diera un vuelco, como se dice, la vuelta a un calcetín, pasó a llamarse Pablo, cuyo nombre significa pequeño. Es llamativo, pero es digno de tener en cuenta. Digno de tener en cuenta. Dice en Hechos 22:20, Pablo relatando este asunto, precisamente a aquella turba que el centurión había hecho callar cuando él habló en hebreo en la escalinata que conducía a la Torre Antonia. Dice Pablo en Hechos 22:20, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Este pasaje del capítulo 7, versículo 58, se amplía en el capítulo 8, versículo 1. Espero que hayáis tenido tiempo esta semana, según vuestra metodología, de leer el capítulo 8. Dice, Saulo consentía en su muerte. En Hechos capítulo 26, en su testimonio y defensa de su causa ante el rey Agripa, 26, 10 y 11, dice Saulo lo siguiente: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes,
y cuando los mataban, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Sabéis el caso de su viaje a Damasco. El hecho de decir que consentía en su muerte, de identificarse con aquel linchamiento, con aquella ejecución, puede significar, aunque no es necesario, que él era miembro muy próximo, no del Sanedrín, pero al menos muy próximo a estas facciones del sistema religioso judío. La Iglesia debe sin duda haber ganado a Pablo por la acción de Esteban, ¿verdad? La sangre de los mártires había empezado a dar semilla a nuevos miembros. La segunda parte de este versículo primero dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la Iglesia. Una nueva era comienza con estas palabras: en aquel día. Qué buen relator es Lucas, en aquel día. Hasta el extremo que en aquel tiempo se había limitado el testimonio de los creyentes judíos precisamente a Jerusalén y a sus alrededores inmediatos. Pero esto iba a cambiar. El clima de la ciudad había cambiado con respecto a estos seguidores del camino. Los postulados que sustentaban los seguidores de Jesús, el Mesías, iban a minar profundamente el monopolio de sus privilegios religiosos. Porque el cristianismo se presentaba como una apostasía con respecto a la ley, la fe cristiana como una negación a su ideal de una estricta observancia a las prescripciones de la ley según su manera. En este versículo, la tercera parte del texto dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Esta catástrofe que atribuló a la Iglesia fue un hecho tremendo. Podéis imaginar las tragedias familiares que se produjeron: tortura, expoliación, muertes, destierros. Es de pensar que la mayor parte de la severidad de esta persecución se produjo entre los creyentes que asistían a las sinagogas helenistas, aquella a la que asistía regularmente Esteban, que simpatizaban con el testimonio y con la actividad que Esteban había manifestado. Esta situación daba ya un puente que había de llevar el Evangelio a los gentiles. Vamos a ver la severidad de la persecución. Versículo 2, cuarta parte, dice: salvo los apóstoles. Salvo los apóstoles. Qué curioso. La frase excepto los apóstoles nos da a entender que por un tiempo los 12 pudieron mantenerse en Jerusalén cuando otros tenían que poner pies en polvorosa. Su apego a la práctica de la ley, por el momento, los salvaguardaba en la voluntad del Señor de la mano del inquisidor. También tenían el coraje y la solvencia espiritual que les había ganado, como vemos en el testimonio de los primeros capítulos, un gran respeto entre los jerosolimitanos. La belleza y el poder de las vidas de los apóstoles era impresionante, y aún en estos oscuros días, los judíos se contenían con la idea de poner su mano sobre ellos. Hemos de suponerles también en una labor discreta, pero efectiva, para alentar a los creyentes de la Iglesia que eran perseguidos. Es evidente que los apóstoles creían que era la voluntad del Señor que ellos permaneciesen aún dando testimonio aún en la capital del judaísmo religioso. Hallamos todavía muchos apóstoles años después, en un viaje que Pablo y Silas hacen de Antioquía de Siria a Jerusalén, que lo reciben y
Por lo menos hay testimonio documentado que hasta el año 135 de nuestra era había una iglesia cristiana hebrea en la zona. Versículo 2. Y de versículo a versículo es un mensaje expositivo. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. No siempre ha habido un entierro honroso para los mártires. Esto lo sabemos perfectamente, ¿verdad? Perfectamente. El término que se omite parece expresamente de hermanos o discípulos, hace pensar que eran personas que simpatizaban, pero que no estaban unidas todavía a la Iglesia. En Hechos 5:13 leemos, de los demás, de los hebreos de la capital, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Así que había una base ciudadana de respeto y de apoyo a estos innovadores que hablaban del Mesías en Jesús, pero que todavía no habían dado el paso de respuesta a las palabras de Pedro. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Versículo 2, segunda parte. Dice, e hicieron gran llanto sobre él. La propia frase de una gran lamentación asegura más este criterio, pues los hermanos, los creyentes, iban aprendiendo que dar el paso, el tránsito por la muerte en la presencia del Señor señalaba un momento de triunfo y no un momento de tragedia. Versículo 3, primera parte. Y Saulo asolaba la iglesia. Asolaba es una expresión que se usa con frecuencia con lo que una bestia hace con el cuerpo de su víctima. Por ejemplo, un jabalí enfurecido. Contiene un concepto que la Nueva Biblia Española traduce con estas palabras: se ensañaba. Lo hemos leído antes en los textos de Hechos, el testimonio de Pablo, No era poca cosa. El fanatismo, la gran inteligencia y la asombrosa energía del joven Saulo, puestas al servicio del Sanedrín, prestó una inusitada violencia y eficacia en esta primera persecución. Fue un auténtico pogrom, ¿verdad?, de aquellos creyentes que eran cazados como conejos. Saulo era su promotor, su valedor. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 13 y 23, dice estas palabras: porque ya habéis oído de mí mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Así era Saulo. Estaba convencido que aquel movimiento que preconizaba el mesianismo de un criminal crucificado no podía en modo alguno provenir de las órdenes de Dios. Estaba convencido. La Escritura declara maldito a todo aquel que moría colgado en un madero. Es una cita de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. Esto era para Pablo, para Saulo en este caso todavía, la mayor evidencia que aquel Jesús había sido un farsante y un blasfemo, porque se había declarado Dios, y que sus seguidores debían ser convenientemente purgados de la sociedad judía. No deja de sorprender la gran libertad de acción con la que se movía Saulo en sus descubiertas acerca de los herejes del camino. Ya recordáis que hemos leído en Hechos que los cristianos eran llamados, antes de ser mencionados en Antioquía de Siria la primera vez como cristianos, eran llamados los del camino. Y era porque precisamente hablaban del camino, que era Jesús. Choca un poco el relato de esta permisividad del gobierno de ocupación, que se había mostrado hasta la fecha en datos anteriores tan pulcro con muchas cosas. ¿Dónde estaba la función atemperante del poder
romano en Palestina. Se desconoce el particular lo que pasaba, pero ha de tener su explicación y puede quizá buscarse en las disputas de orden público que había en la propia capital, Roma, que atenuaba la mano férrea en estos asuntos, en aquellas cosas de los judíos y su religión. Versículo 3, segunda parte. Y entrando casa por casa, los arrastraba y los obligaba a blasfemar. Podemos pensar y comprender que Pablo nunca pudo borrar de su mente y de su conciencia su crimen cuando forzaba a los santos a blasfemar del nombre. Y los gritos de las hermanas y hermanos torturados habrían de torturarle muchas veces en sus velas nocturnas. Esto agudizaba el aguijón de su conciencia, contra la que de manera espiritual también daba coces inútilmente. Esto anticipaba la crisis que tenía que experimentar en su vida, a la que no fue rebelde. Sus días como enemigo del cristianismo, de los del camino, estaban contados. Vamos a ver ahora los resultados de la persecución. Versículo 4 dice así: pero los que fueron esparcidos, no siempre se cumple que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia, como se dice. En nuestro país tenemos una evidencia bien clara de esto, ¿verdad? Los que perdieron su vida en el siglo XVI y XVII por el testimonio del Evangelio, los enemigos consiguieron por muchos años borrar el testimonio así. El Señor sabe las cosas. Segunda parte del versículo 4 se produce una mención preciosa del escritor. Dice: iban por todas partes anunciando el Evangelio. Vaya, qué estrategia. ¿Qué habría hecho yo? Lo he pensado muchas veces. Yo diría: calla, no digas nada hasta que estemos a salvo. Seamos prudentes, la prudencia salva la vida. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Tenían detrás la espada, tenían detrás la tortura, tenían detrás la condena. Huían con lo opuesto, pero no callaban. La Nueva Biblia Española también menciona aquí una palabra que he querido destacar: los prófugos. Podemos entender esto, ¿verdad? En este caso, la trágica persecución desde el punto de vista humano fue el método que usó el Señor para esparcir la semilla del Evangelio en Samaria y luego en tierra gentil. En Hechos 11:19 hay una ampliación de parte de Lucas de este hecho. Dice así, Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando la palabra, sino solo a los judíos. Pero esto iba a cambiar. Llama la atención que los instrumentos para cumplir esta parte del programa divino no eran los líderes, los doctores o los grandes predicadores de la Iglesia jerosolimitana, sino todo un ejército de creyentes anónimos que huían de la mano cruel del inquisidor, pero sin dejar por ello de dar su eficiente testimonio de Cristo el Señor donde quiera que iban. La obra tenía luego, como lo veremos en el relato, de confirmarse por parte de los apóstoles sin duda, pero el Dios soberano escogió a estos. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Hombres y mujeres sencillos, del vulgo, que iban por todas partes. Una vez más notamos la libertad del Espíritu, quien, soplando con poderoso viento, llevaba la palabra donde él quería. La Iglesia primitiva obedeció los mandamientos explícitos de Jesucristo. Tengámoslo en cuenta.
Salió como Cristo los había enviado. Vendió sus bienes, lo dio a los pobres, dejó la familia, hizo discípulos enseñándoles a obrar y a obedecer la palabra, tomó su cruz y siguió a Cristo. Se regocijaba en la tribulación y en la persecución. Dejó que los muertos enterraran a sus muertos y aún se sacudía el polvo de sus pies y seguía adelante cuando rehusaban escucharlos. Pasamos ahora a la segunda mención importante de este capítulo: testimonio en Palestina y a los samaritanos. Se inicia el periodo de las misiones extranjeras. Los samaritanos, no voy a extenderme mucho de este asunto, pero sabéis que básicamente relata la palabra en Esdras, en Nehemías y en otros lugares de Segunda de Crónicas, que cuando el reino del norte, el reino de Efraín, fue asolado por los asirios, lo arrasaron todo. Se llevaron a toda la gente de allí, a los que les interesaba, claro, jóvenes, mujeres, gente que pudiera dar un precio por su rescate, fueron llevados a Asiria. Pocos años después, los gobernadores de las zonas dijeron: mira, este reino del norte del antiguo pueblo de Efraín está totalmente devastado. Las fieras se multiplican por doquier. Los campos se echan a perder absolutamente. ¿Por qué no mandamos allí colonos para que cultiven las tierras y podamos tener un provecho de ellas? Y así lo hicieron los asirios. Estos que llegaron con relación con algunos sacerdotes permisivos judíos, fueron allí y crearon una norma de nueva religión. Eran algunos judíos que regresaban, mejor dicho, de las tribus del norte, y otros pobladores del lugar, y crearon una nueva religión que tenía como base exclusiva la consideración en importancia única de los 5 primeros libros de la Biblia. No creían en otra cosa, no admitían a los profetas, no admitían la historia del desarrollo del reino de David, de Saúl, del reino de David, del reino de Salomón, de ninguna manera. Y mantuvieron estas costumbres hasta momentos donde, lo vemos claramente en el Nuevo Testamento, había una verdadera animadversión. En el libro de Esdras se menciona que quisieron ayudar a la construcción del templo de Jerusalén, pero los judíos que habían regresado en ese primer envío de Esdras les dijeron: no, vosotros no tenéis las manos limpias, enseñáis lo que os interesa, no lo que dice la palabra de Dios. Y no aceptaron. Esto creó mayor antagonismo todavía. Y tenemos conciencia en la conversación de la mujer samaritana con el Señor Jesús, cuando les dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque menciona Juan: los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Así que la adversión había llegado hasta algunos siglos después. Los discípulos fueron combinados por el mismo Señor, aquellos 70, cuando llevaron el mensaje, que no entraran en ninguna población de Samaria, que no era la comunicación del mensaje del reino en aquella ocasión para ellos, que no entraran de ninguna manera. Pero sabéis perfectamente que en el capítulo 1 de Hechos, cuando el Señor da instrucciones a los discípulos, le dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, en Jerusalén, en Samaria. ¿Samaria? ¿Cuándo sería esto posible? Había llegado el momento. Pasamos al versículo 5. Dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Este Felipe que se destaca aquí es el que es mencionado en el capítulo 6, versículo 5, como Felipe el diácono, uno de aquellos 7 que fueron escogidos para poner orden en la administración de los bienes diarios que la Iglesia repartía y que no hubiera diferencias. Es mencionado con un título precioso, Felipe el Evangelista. Felipe el Evangelista. Y se menciona también en el capítulo 21 como que había fijado su casa en Cesarea y allí vivía dando testimonio en el momento que Pablo en su último viaje coincide con él y tenía, dice, 4 hijas que profetizaban. Felipe el Evangelista. Y me gusta mucho esta expresión personalmente, porque no dice Felipe el predicador, que lo era, sin duda, pero el evangelista para mí significa que administraba un don del Señor, un don del Señor. Yo puedo predicar desde aquí y no tener ningún don espiritual. Puedo doraros las orejas si queréis, pero ¿queda de este mensaje? ¿Perdurará? ¿Hará que toméis decisiones responsables delante del Señor? No lo sé. El don es lo que el Señor da, ¿verdad? Felipe el Evangelista, este don capacita para presentar el mensaje de tal forma que las almas llegan a entender y a tomar una decisión acerca del señorío de Cristo, o un rechazo. Pero no debemos confundir este don espiritual con el misionero, que puede o no tenerlo, o con el predicador del púlpito, como os he dicho, que puede estar falto del mismo. Don espiritual. Versículo 5, segunda parte, dice, descendiendo a la ciudad de Samaria. Hay algunas dudas, algunas Biblias ponen a una ciudad de Samaria y otros la ciudad de Samaria. Si es la primera, que no sabemos, era una ciudad reedificada por Herodes el Grande, que tenía a la sazón en el tiempo el nombre de Sebaste. Pero otros estudiosos creen pensar que este indeterminado, una ciudad de Samaria, se refiere a la ciudad de Getim, la ciudad de Getim, de la cual, según Justino, decía era la ciudad natal del personaje que aparecerá después, Simón el Mago. Versículo 5, segunda parte. Había salido, había descendido y dice, les predicaba a Cristo. Felipe era un auténtico heraldo de lo que iba a venir después. Los samaritanos también esperaban al Mesías. Recordad a la mujer de Samaria cuando, no sabiendo cómo salir de los razones que el Señor Jesús le da, dice, bueno, cuando venga el Mesías, Él nos lo aclarará todo. Lo esperaban sin duda. ¿Cómo debemos discernir sobre qué predicar y cómo predicar el mensaje? La estrategia y la mejor elección del tema se hace siempre necesarios. Señor, a los hermanos que tomáis ministerio público, las hermanas y hermanos que comunicáis la palabra de Dios con vuestros vecinos, amigos, compañeros, familiares, ¿cuál es la estrategia y la mejor oportunidad para predicar a Cristo? El énfasis de anunciar a Cristo como el centro del mensaje es muy relevante, muy importante. No hay tal sencillez en el mensaje, pero aún los niños pueden aceptarlo y creer en él. Versículo 6. Les predicaba a Cristo. Y dice el versículo 6. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Los milagros, el poder de hacerlos, es una condición de un don que da el Señor a sus mensajeros en ocasiones. No se ha cortado la mano de Dios para obrar y hacer cosas inauditas, cosas impensables, cosas imposibles.
No hay nada imposible para Dios. Felipe anunciaba a estos cismáticos samaritanos que Jesús era el profeta del cual Moisés hablaba. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La particularidad: paralíticos, cojos y el diablo, la obra del diablo, la acción poderosa del poder del Espíritu usado por Felipe. Cuán grande es el poder de la gracia divina por la cual son llevados a Cristo, que es la verdad misma. ¿Qué es la verdad misma? La gente no solo oía lo que Felipe decía, fueron plenamente convencidos de que la predicación y el anuncio mesiánico que les daba Felipe era de Dios y no de los hombres. Y pone el colofón el escritor en el versículo 8 cuando dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. El mensajero, el don del mensajero, la oportunidad y la estrategia, la predicación, el poder del Espíritu obrando, el poder del Espíritu obrando. Evidentemente los milagros llamaban la atención, pero no hemos de pensar y decir, si yo pudiera hacer milagros, la gente me escucharía. Dice Jesús con toda claridad en aquella enseñanza acerca de Abraham y acerca del rico, ¿verdad? Ni aun si los muertos se levantaran, creerían. Así que es la disposición del corazón la que se rinde al Señor, no la apariencia. Puede ser un medio de convocar, pero la realidad es la disposición del corazón la que quebranta a las personas. Ahora vamos a hacer un salto, pero después volveremos sobre ello, hasta el versículo 14, porque aquí se presenta un tema especial acerca de Simón el Mago. Y no quisiera terminar sobre la proclamación del Evangelio en Samaria, luego ya volveremos sobre este personaje, Simón. Vamos pues al versículo 14, que dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Es llamativo este asunto. Los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. Hombre, aquí era un buen momento para que Pedro, el Papa, ¿verdad?, enviara a unos subalternos. No es así. No es así el relato de los hechos del Espíritu en el Nuevo Testamento y particularmente en el libro de los Hechos. Servidores, era mucho. Pedro todavía no había tenido la experiencia del capítulo 10 en casa de Cornelio. Todavía tenía que ver cosas mayores, ¿verdad? Los apóstoles, de común acuerdo, enviaron allí a Pedro y a Juan para ver qué pasaba. Comprobamos en ello la total libertad del Espíritu que obra a través de sus siervos, conocidos o anónimos, a dar enseñanzas a la Iglesia, pero también comprobamos cómo los apóstoles no desatendían este nuevo movimiento en Samaria para evitar peligros. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, por los conversos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Este pasaje ha dado lugar a algunas herejías y algunas controversias nada espirituales, ¿verdad? El hecho constatado que los bautismos realizados por Felipe no conllevaban de inmediato las señales externas del bautismo del Espíritu que se evidencian en otros casos, no nos debe hacer pensar y creer en la fácil salida de que se necesitaba una confirmación apostólica o las manos de un obispo para hacer veraz la confirmación de la conversión y la adhesión a la Iglesia. Más bien esto nos debe hacer preguntar, ¿cuál es la norma apostólica? ¿Cuál la excepción y el porqué de la excepción? Recordemos que en Pentecostés, capítulo 2,
el Espíritu Santo cayó sobre los reunidos sin intervención alguna de mano de hombre, 120 en número. Pedro prometió en el discurso que dio en la calle, a las puertas de la casa, que había sido conmovida por la llegada del Espíritu, en conformidad a las enseñanzas de Cristo, el don del Espíritu a las almas obedientes al mensaje que proclamó a continuación, sin que hubiera indicio alguno de imposición de manos. Al abrirse las puertas del reino a los gentiles, en casa del centurión Cornelio, posteriormente en el relato, en Cesarea, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles reunidos, obligando a Pedro a preguntarse: ¿puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido como nosotros el Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu antes de ser bautizados? ¿Qué contrastes? ¿Cuál es la estrategia? El Señor sabe. Pablo también en la carta, más adelante, en el capítulo 19 de este libro, también pregunta a unos judíos conversos con las enseñanzas de Juan el Bautista en Éfeso: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuanto creísteis? Lo que señala como no habitual la norma de Cesarea en el discernimiento apostólico. Porque en la enseñanza paulina, básicamente, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, se dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, donde se señala claramente que el bautismo del Espíritu Santo y el beber del Espíritu es algo común que se corresponde a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Esto amplía más Pablo en Efesios capítulo 1 y versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol señala claramente que el Espíritu Santo lo recibe todo creyente después de una sincera conversión, de poner en orden su vida con Dios. Aún más, en su carta a los Romanos, Pablo argumenta a los creyentes que si alguno no tiene a disposición el Espíritu Santo, no es de él. Voy a leer el texto. Mas vosotros, Romanos 8, 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, taxativo, no es de él. En el mismo libro de Romanos, capítulo anterior, capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 16, ampliando un poco más este asunto. Dice así: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús, lo cual implica no un cambio en la forma habitual o ritual acerca del bautismo, señalada en Mateo 28, 19, sino una unión tan especial con aquel que se identificaba con aquellas palabras dichas por el mismo Jesús: la salvación viene de los judíos. Pero de una cosa podemos estar seguros: unos y otros fueron salvos de la misma manera, por la fe en el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 17, ampliando esta acción de Pedro y de Juan: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué sentido tenía esto? Esta acción no puede dar pie en ningún momento a pensar en un acto de confirmación necesaria después del bautismo,
como el dogma que sostiene la Iglesia católico romana y que enseña, una herejía. ¿Qué se hizo necesario, pues, en Samaria? Había en el caso de los creyentes samaritanos dejar en evidencia que el cisma entre ellos y los judíos no había de ser traspasado a la Iglesia de Cristo, por la cual la confirmación de Pedro y de Juan con su venida les insertaba plenamente y de igual derecho en el cuerpo espiritual de Cristo. La imposición de manos era una expresión de compañerismo, de identidad por parte de los apóstoles judíos, acompañada por manifestaciones del Espíritu en los nuevos convertidos. Versículo 25 dice así: y ellos, Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Se cumplía el mandato del Señor Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Capítulo 2 de Hechos. Vamos a dar ahora un paso atrás y volvemos al versículo 9. La potestad de las tinieblas ante el poder de Dios. Versículo 9, primera parte. Pero había un hombre llamado Simón, un hombre muy común, que antes ejercía la magia. El personaje de Simón era algo bastante común en la zona y en las condiciones de la época y también de ahora, ¿verdad? Vengo saliendo de mi casa en Espartinas, hay en dos calles importantes dos letreros. ¿Quieres saber el futuro? Yo te lo adivino, tarot. Y en otra calle importante, tarot. Así que no están tan lejos precisamente de esta situación. Podía ser un experto prestidigitador, quizá. Hacía aparecer palomas dentro de la chistera. Bueno, esto lo digo yo de broma, ¿eh? Pero tal vez disponer de algunos conocimientos particulares sobre medicina o sobre física, pero también sin duda contar con la ayuda de Satanás, porque dice la segunda parte del versículo 9, había engañado a la gente de Samaria. Había muchos astrólogos, adivinos, magos que prosperaban económicamente entre las gentes, tan incrédulas como las de hoy en día. Muchos de ellos se habían dejado engañar a sí mismos o dejado seducir por el diablo para después seguir engañando a otros. La tradición asigna la herejía gnóstica, muy desarrollada en Grecia y en también lo que ahora es Turquía y en Roma también, acerca de que Simón el Mago, que era un gran enemigo de Pedro, eso lo dice la tradición, no lo dice la palabra, era precisamente el fundador de una secta llamada los simonianos, que perduró durante bastantes años. La magia, el ocultismo, la astrología, la adivinación, el augurio, los mensajes, la taumaturgia, el encantamiento, todas estas cosas son asuntos que se mueven en nuestro mundo actual. Y hay países, particularmente capitales, una de ellas, recuerdo la información que recibí un día, Torino, una capital donde los hechos de brujería y los lugares de brujería son enormes. Lo cito como capital de la brujería. Pero también el país de Inglaterra, donde el Evangelio hizo tanto impacto en el siglo XVIII, finales del XVIII, XIX y principios del XX, ¿verdad? Hoy en día vemos, con toda frecuencia, lugares donde antes se había alabado a Dios, iglesias que se han convertido en clubs nocturnos, en gimnasios, en lugares para ejercer las cosas más raras. El diablo hace su obra y hasta que el Señor lo permita. Versículo 10, tercera parte, dice así, la gente decía, este es el gran poder de Dios.
lo que hacía Simón. La frase esta grande o gran significa particularmente la idea de un gran visir que ejercía y administraba en el nombre de Dios su potencia en la tierra. Hemos de pensar que grande era el término que los griegos daban al Dios de los judíos. Su ambición personal se trasluce en la siguiente frase: haciéndose pasar por algún grande. ¿Quién se creía? Versículo 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Alguna traducción de la Biblia traduce esta expresión con la siguiente: estaban embelesados, embelesados. Las prácticas mágicas se aplican por medio del diablo en la realización de los deseos personales de uno, aún en contra de la voluntad de otro. Es la obra del diablo, es la obra del diablo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El evangelio predicado y creído produce una operación extraordinaria en el alma, donde nunca antes se había producido una santificación interior. Hombres y mujeres creían y se bautizaban. Fijaos el versículo 13, primera parte. También creyó Simón mismo. Anda, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Hasta los hombres malos y estos con corazones que andan en pos de la codicia pueden ir ante Dios y con su pueblo y por un tiempo continuar con ellos. Me viene a la mente ahora el caso de Datán, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que promovió aquella revuelta para regresar a Egipto, para aprovecharse en sus intereses. Muchos que se asombran ante las pruebas de las verdades divinas nunca llegan a experimentar en sí mismos el poder de ellas. No todos los que profesan creer el Evangelio son convertidos para salvación. Creo que esto lo tenemos claro. Es triste, pero es absolutamente así. No todos los que dicen creer el Evangelio pueden creer en un Jesús histórico, pueden creer en la historia de la Iglesia, en el desarrollo y el mantenimiento de las doctrinas, más que doctrina, de los conocimientos cristianos, pero pueden no creer. He pensado tantas veces en tantos traductores de la Biblia en tantos idiomas que han dado testimonio que no creían lo que estaban escribiendo. Esto es así, esto es así. La historia posterior y el diagnóstico espiritual que Pedro hizo de Simón nos asegura que su profesión y conversión era cuanto menos discutible. Y dice el versículo 13, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Se preguntaría, ¿cómo lo hacen? Yo no puedo hacer esto. ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde está el truco? Porque tiene que haber truco. No había truco alguno. La superficial y evanescente fe de este hombre y su comprensión pasaba solo por la forma y el hecho de atender que una potencia mayor que la suya operaba en las palabras y en las obras de Felipe. Saltemos al versículo 18 ahora. Cuando vio que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, él no estaba verdaderamente interesado en dar el Espíritu a los demás, solo le interesaba el poder y el prestigio que se obtenía a través de él. La exaltación del yo siempre es un peligro para el maestro y para el predicador. Versículo 18, segunda parte. Les ofreció dinero. El vocablo simonía viene de esta actitud de ofrecer dinero o adquirir por dinero privilegio que asignen responsabilidades o cargos supuestamente espirituales.
El papado y la historia mediatizada de la Iglesia católico-romana por el poder temporal es un reflejo bien evidente de esta cualidad mundana. He citado esto porque es toda la historia, pero ¿qué podemos pensar ahora de cuántos supuestos predicadores de la buena nueva del Evangelio solo lo hacen para medrar personalmente en sus negocios particulares, para embelesar, para entretener a la gente, pero prosperar personalmente, El pensamiento de que los bienes espirituales otorgados por Dios pueden obtenerse por medio de un intercambio es algo horrible y algo totalmente opuesto a la verdad divina. Versículo 19 amplía esta disposición, ¿verdad? Diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Se infiere aquí que era previo pago. Estimaba la riqueza de este mundo, como si éstas se correspondieran con las cosas que se refieren a la vida espiritual. Deseaba comprar el don del Espíritu. Esto ya en sí era un error condenatorio. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque ¿has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? La respuesta de Pedro implica claramente que Simón no era convertido. Ningún creyente perecerá jamás. Ningún creyente verdadero perecerá jamás, lo dice el Señor. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las ovejas las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10, versículo 28. Amén. Versículo 21, sigue Pedro diciendo: no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Qué definición tan tremenda. No perteneces a esta comunión con Cristo y con su cuerpo. Sigue Pedro: tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Puede darse una mejor descripción de un inconverso? Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Simón el mago ambicionaba tener el honor de un apóstol, pero no le interesaba en absoluto tener el espíritu y la disposición necesaria en un creyente. Deseaba tener más bien honor para sí que para hacer bien al prójimo. Y sigue la definición de Pedro, porque, versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué palabras tan duras, ¿eh? Si repasamos, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro hace evidente su falta y su delito. ¿Podría acaso referirse a estas expresiones a un alma regenerada, aunque fuera un creyente en sus primeros estadios? Creo de ninguna manera que no. Creemos, con muchos otros comentaristas, que Simón no se arrepiente y que su farsa aparentemente de humildad, que sigue con las palabras del versículo 24, están revestidas de esta fraseología tan propia de los que no han entendido nada del poder salvador y sanador del Evangelio en Cristo. Versículo 24. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto venga sobre mí. Él quiere que su maestro en tales menesteres ruegue por él y sea sanado. Esta respuesta implica que Simón el mago fue el precursor de todos aquellos que buscan un mediador que no sea el Señor Jesucristo entre Dios y ellos. No sentía la verdad de su pecado, ni la alcanzaba, sino las consecuencias que podían venir sobre él mismo. Entramos ya en los últimos versículos. Es un poco largo, pero
Me habéis pedido el capítulo 8. Podíamos haberlo leído y dado al Señor y quizá hubiéramos recibido más. El Evangelio a los prosélitos dispersos. ¿Qué es esto de los prosélitos? Ya lo vamos a ver. Felipe y su improvisado y eficaz mensaje, la voz y la guía del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, del versículo 26 al 40. Con esta narración de Lucas del progreso del Evangelio entre los samaritanos está conectada con otra que señala la difusión de la doctrina de la cruz entre las naciones más remotas, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque el trabajo en Samaria podía ser mucho para Felipe, Felipe estuvo atento y dispuesto a la voz del Espíritu Santo cuando éste le impulsó al desierto. Al desierto. ¿Había algo que hacer allí? Él debía seguir la labor de evangelista en otras esferas, porque Felipe, el siervo, estaba dispuesto a lo que el Señor le mandara. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. De Jerusalén y pasando por Belén había un camino, independientemente del de la costa, que llevaba a Gaza, a la sazón una pequeña población. Había sido destruida unos 70 años antes, en las distintas invasiones que había sufrido el territorio palestino, y ahora hacía unos pocos años había sido vuelto a edificar. Era una ciudad modesta. Pero vete el detalle, el cual es desierto. Felipe, marchar de una ciudad en la que estaba tan ocupado a un lugar tan lejano por un camino desierto, no deja de ser sino una prueba de fe para el propio Felipe, especialmente cuando ignoraba el motivo del viaje. Felipe recibió instrucciones de ir al desierto. A veces el Señor abre una puerta de oportunidad a sus ministros en los lugares menos probables. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Por este camino iba un personaje con su carruaje y su corte. Él, se menciona, era administrador de Hacienda en Etiopía. Candace, que se menciona aquí, no era el nombre propio de la reina, sino un título, como podíamos decir César o podíamos decir Faraón. Porque el rey etíope, que se conoce quién era a la sazón, era un jovencito, y la madre reina administraba precisamente estas cuestiones. Pero mirad, esta persona que tenía una condición civil particular había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Este hombre aparentemente era un converso judío. Da lugar a duda el hecho de que él fuera un eunuco, con las condiciones que esto representaban, una persona que había sido habitualmente castrada para ejercer estos cargos públicos, hubiera nunca sido bautizada por el pueblo judío, porque era un inconveniente. Así que él tenía amor por el Señor, amaba su palabra, había comprado un manuscrito. No era como comprar ahora una Biblia, ¿verdad? Que con 40 o 50 euros las encuadernadas en piel o un poco más están al alcance de casi todos. O una porción de la palabra que puede costar 10 céntimos. No era así. Tener un pergamino era una obra realizada por un copista sobre materiales de calidad y podía tener el valor de muchos miles de euros, Pero él tenía deseo y había comprado el pergamino. En aquellos días había muchas personas gentiles
que estaban cansadas e insatisfechas de la idolatría y la consiguiente inmoralidad de las naciones. En el judaísmo encontraban la fe en un único Dios y una moralidad austera que daba realmente sentido a la vida. No suficientemente contento con los servicios en que había participado, se hace olvidar el tedio del viaje leyendo las Escrituras. Pero, qué casualidad, esto no es todo, porque Felipe le oyó leer el profeta Isaías, leyó leer al profeta Isaías. Debe de estar leyendo en voz alta, como es una costumbre habitual en los pueblos del Oriente. El Espíritu le dijo a Felipe: anda, acércate a este carro. Por medio de una inequívoca voz interior, el Espíritu habló a Felipe. Ahora podía comprender Felipe el sentido de y el objeto de su desconocido viaje, y le pondría en la expectativa de un gran acontecimiento. Dice el versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y mirad qué estrategia. Y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él leía en hebreo. Felipe lo oyó perfectamente lo que leía. Y la estrategia fue una pregunta aguda. Y una pregunta, parecería una pregunta también ruda a un desconocido, a una persona ocupada, mientras que el gesto vivo del que le hablaba y la pregunta misma indicaban su disposición para entablar conversación y algo más. Y el hombre sentado en el carro, sin parar de circular, le dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera en el carro. Había el sentido ya a la razón de que el Espíritu le dijo: ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Allí eres necesario. Es una hermosa expresión de humildad por parte de un poderoso personaje. Tenemos referencias muy vivas cada día del trato que acostumbran a dar, si no es en campaña política, el trato que acostumbran a dar la gente que está en el poder con sus administrados, ¿verdad? La invitación a Felipe fue inmediata para subir y sentarse. Era una expresión de una gran docilidad, una gran disposición. Versículo 32 al 33, es obligado leerlo, ¿verdad? De Isaías, capítulo 53. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Acordémonos de Herodes, acordémonos de Pilato. ¿A mí no me hablas? ¿A mí no me hablas? Acordémonos del Sanedrín. Mira qué dicen estos todos contra ti. Sus propuestas de acusación no concordaban. Jesús tuvo que echarle una mano. Yo soy el que veréis en las nubes viniendo en su gloria. Sanedrín dijo: ¿qué testigos? No hacen falta testigos. Se ha condenado a sí mismo, se ha hecho Dios. Dice, sigue el texto: en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la vida, de la tierra su vida. Iba a morir e iba a tener descendientes. ¿Y esto? Explícamelo, Felipe, ¿qué quiere decir? Uno no puede por menos que maravillarse ante esta llamativa de todas las predicaciones de los padecimientos del Mesías que hay en el Antiguo Testamento, fuera de lo que estaba leyendo el eunuco, Felipe, cuando éste encontró al eunuco. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él, de eunuco, posiblemente había oído hablar en Jerusalén
de los padecimientos y muertes de un tal Jesús y de la existencia de un grupo espúreo llamado los del camino, que iba constantemente en aumento, el cual reconocía a este tal Jesús como Mesías. Pero su pregunta a Felipe de si este pasaje hablaba sobre él mismo o de algún otro, demuestra claramente que no tenía la más mínima idea sobre el asunto. Versículo 35, qué programa, ¿verdad? ¿Qué programa? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es emocionante, ¿verdad? No tuvo que contar un chiste para que la gente le atendiera ni que le escuchara. Desde este punto de la escritura, comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El etíope sin duda fue convencido por la acción benéfica del Espíritu Santo acerca del cumplimiento exacto de las Escrituras en la persona de Jesús, que le hizo comprender la naturaleza y realidad del reino mesiánico y su salvación, y deseó ser contado entre los discípulos del crucificado. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe probablemente le había dicho que el bautismo fue ordenado como señal y sello del discipulado. Por esto esta pregunta del eunuco fue la primera intimación para que fuera administrado esto en su caso. Era como si ya su mente, iluminada por el Espíritu, y su alma liberada, estuviese buscando con ansia la primera agua en donde se sellara su recepción de la verdad y se alistara entre los discípulos visibles del crucificado. Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En este punto he de mencionar algo que se menciona con frecuencia, y es que este versículo 37 está en la versión Reina Valera, pero no está en las versiones más antiguas que disponemos del Antiguo Testamento. Hemos de tener esto presente, porque algunas veces lo podemos usar con la mejor intención, quizá con los organizados testigos de Jehová o con otros, y pueden decirnos: mira, esto históricamente no es verdad, esto no es cierto. No, en los manuscritos más antiguos no está este texto, no está. Posiblemente fue incorporado por algún copista que creyó que era la respuesta propia a lo que Felipe había dicho: si crees, bien puedes. La creencia en Jesucristo como Hijo de Dios, Salvador y Señor, es el requisito para el bautismo. No hay otra, la creencia. Versículo 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El etíope fue convencido por las enseñanzas del Espíritu Santo, del cumplimiento exacto de las Escrituras que él había leído, de la naturaleza del reino del Mesías y su salvación, y deseó contarse entre los discípulos de Cristo. La aceptación del etíope debe entenderse como que expresa una confianza completa en Cristo para salvación y una devoción en crecimiento hacia su persona. Versículo 39, estamos acabando, Dice así: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Que el bautismo fue por inmersión es evidente en estas expresiones. Descendieron ambos al agua y subieron del agua. Estas ideas de algunos cuadros del Renacimiento, donde hay una persona junto a otra con un agua que llega a los tobillos y con una concha marina le mueve por la cabeza, no es la práctica de la Iglesia cristiana en los 4 primeros siglos de la historia. El bautismo, y la propia palabra bautismo, quiere decir inmersión.
Y inmersión no es un chorrito, ¿verdad? Según la tradición, este eunuco, la tradición, evangelizó Etiopía a su vuelta. Por lo menos podemos estar seguros que él regresó a su tierra rebosando de alegría. No podía ser de otra manera y no podía guardárselo para él solo. Versículo 40. Pero Felipe, que fue arrebatado por el Espíritu, no podemos entrar en detalles de lo que no sabemos cómo hizo esto, pero se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí, a partir de aquí, de este versículo 40, hasta la mención posterior que he hecho del viaje de Pablo de regreso en su tercer viaje en Cesarea, no hay más mención de los hechos de Felipe, pero el Espíritu seguía obrando y seguía convirtiendo y seguía quebrantando a la gente. Más tarde también desaparecerá del libro de los Hechos Pedro mismo. Tendrá su acción hasta el capítulo 13, pero a partir de allí ya no hay más mención de Pedro. Así es como va progresando en este momento la causa del Evangelio. Otros agentes se levantan, cada cual apropiado para la obra que el Señor ha preparado y dispuesto. ¿Estamos nosotros preparados? ¿Estamos nosotros dispuestos? El Señor nos